respecto a lo que es la soft skill en sí, nosotros de por sí, parte de lo que ha mencionado Carlos, por supuesto, está en buscar tener esa visibilidad organizacional de forma completa. Y aparte también, por supuesto, hay un tema en cuanto a lo que se refiere a tener una comprensión, ¿no? En todo caso, en las diferentes personas, entendiendo que cada una de ellas van a ser distintas. Entonces, lo que nosotros de por sí, como organización que somos, que buscamos facilitar también a las distintas organizaciones que existen en el mundo, entonces, eh, mucho lo que es, promovemos lo que es el uso de la parte de SG Suite en sí. Esta solución, bueno, en la nube, te permite en este caso tener justamente esos criterios en donde, de algún modo, pues, un buen gestor, en algún punto, en una organización, pues, por supuesto, requiere considerarlo, ¿no? De repente, en un principio, ¿sí? Como cualquier organización que al principio no tiene de repente, un gran repertorio entre lo que es clientes, partes interesadas en forma general, pues va a preferir llevarlo por una manera un poco más, de repente, llevado a través de unas hojas de cálculo por ahí. Pero llega un punto en donde eso se vuelve un poco insostenible porque definitivamente, pues, ya de por sí una hoja de cálculo no tiene de por sí herramientas que te permitan hacer una gestión mucho más dedicada. Y ahí es donde entra justamente SG Suite. Entonces, SG Suite es una solución en la nube, ¿sí? Que de por sí te brinda las cualidades que de por sí una persona, ¿sí? Un líder de por sí, en general, para ser más preciso, dentro de ellas, por supuesto, el líder HC, que es el foco de la presentación, pues pueda utilizarlo para cumplir justamente estos propósitos, ¿no? ¿En qué aspecto te puede ayudar mucho? Pues empezando por una parte, la cual es el entender, digamos, de que las diferentes partes interesadas de por sí, pues están en diferentes sedes, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, manejan diferentes contextos, entonces esa es parte, digamos, de lo que nosotros ya a medida que uno va creciendo, pues se va dando cuenta, ¿no? De por sí. Entonces, como parte de las soluciones de SG Suite, bueno, primero comentar que es una solución en la nube, para ello requieres un usuario y contraseña únicamente, ¿sí? Como una aplicación estándar. Por supuesto que en el caso nuestro no nos quedamos ahí, sino también manejamos muchos criterios de seguridad. Dentro de ellos está lo que es la autenticación, el logueo único, que por supuesto pues son elementos que ya son opcionales, ¿no? Dependiendo de la organización que uno tenga. Entonces, empezar por ahí, mencionar que cuando uno quiere realizar el ingreso, lo único que tiene que hacer es, en este caso, ir al portal. ¿Sí? Este es un ejemplo de los muchos que en todo caso puede realizarse. Te pide un usuario y una contraseña. También puede abrirse un portal donde accedas a través del Active Directory. Entonces, hay diferentes formas de poder ingresar, ¿sí? Dentro de los cuales, pues, cuando uno ya realiza el ingreso a la aplicación, pues lo que va a notar en primera instancia es que va a tener una ventana principal, por supuesto, en este caso, con un panel de bienvenida de por sí, en donde puede visualizar, en este caso, el mapa de procesos de la organización, en el caso, por supuesto, considere un mapa de navegación para ver diferentes aplicaciones y las aplicaciones ya de una forma más por bloques, ¿no? Que es lo que uno normalmente ven un sistema operativo convencional, pero en este caso trasladándolo en este caso, el aplicativo SaaS, ¿no? En la nube. Considerando ello, pues dentro de las soluciones, sí, para lo que es propiamente el HCE, pues nosotros lo que brindamos mucho es la parte de lo que es, el accidente e incidente, ¿sí? O sea, todo lo que es la gestión propiamente de los accidentes e incidentes. Me gustaría mostrarles que para poder ingresar a ello, pues simplemente acá colocamos, por ejemplo, el nombre de la aplicación, que en este caso estamos viendo que es un análisis asistido, y de las cuales vamos a tener los diferentes expedientes, ¿sí? Entonces, cada uno de estos expedientes corresponde a un caso, ¿no? Entonces, ahí ya estás resolviendo mucho en el hecho de que puedas tener una visibilidad general en maneras, en grandes proporciones, ¿no? Porque vas a tener, en este caso, por ejemplo, que algunas situaciones se generan, en este caso, en diferentes países, en Colombia, en Perú, en México, y en cada uno de estos países, pues, se puede presentar en sus respectivas localidades, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, es más reconocido por departamentos y así cada uno de los países tienen diferentes elementos en donde pueden subdividirse, ¿no? En este caso, algunos lo llaman estados, otros provincias, otros grupos constitucionales. Bueno, ya va a depender en este caso de el país que uno en todo caso esté, ¿no? La cuestión acá está
de que este elemento, ¿no?, que estamos viendo por aquí, esta aplicación en forma general, te permite tener controlado de algún modo pues todo eso de forma resumida, ¿no? Entonces ya un poco uno se puede olvidar de lo que es la parte de las hojas de cálculo, porque nuevamente las hojas de cálculo tienen en este caso sus limitaciones e incluso herramientas que de por sí, por supuesto, no generan un valor agregado de por sí como organización, ¿no? Si nosotros ingresamos a un expediente, que estamos viendo justamente por acá, entonces vamos a ver que esta de acá consiste en algunas etapas, ¿no? En este caso tenemos un reporte de accidentes, el cual el propósito inicial está que reportemos quién ha sido el trabajador en este caso al que se hace referencia. Se ve en este caso si se trata de un accidente o un incidente, en este caso ha sido un accidente. Se indica en este caso los datos que ya uno, bueno, seguramente como HC debe estar más familiarizado, ¿no? Como lo que es el tiempo de cargo del accidentado, lo que es en este caso un título general del reporte, una descripción general del reporte y así, ¿no? Entonces, y por supuesto una evidencia, ¿no?, en donde se vea efectivamente que ha tenido en este caso ese accidente o algo que de algún modo evidencie que se ha presentado el accidente, ¿no? Y de ahí pues se va presentando en este caso un análisis de causas producto de lo que justamente acá se ha generado como accidente, ¿no? Entonces acá lo que vale mucho mencionar es que parte de las soluciones que también se brindan, ¿no?, para que así también el líder HC pueda desarrollar en este caso un conjunto de conclusiones, no más acorde a la situación, es que podamos presentar un análisis asistido, ¿no? Entonces, este análisis asistido lo hace a través de una inteligencia artificial que está implementada en este caso en este centro, de tal manera que lo que aquí en este caso nos indica la inteligencia artificial, pues por supuesto es en base a lo que nosotros hemos indicado por acá, ¿no?, separado por partes. Es muy similar en este caso a lo que son los entornos B que han visto, con la gran diferencia de que cada uno de estos datos son dedicados, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo dedicados? Pues por ejemplo que cuando uno en este caso pues ingresa los datos, pues ya tiene los elementos predefinidos, ¿no? Por ejemplo, acá es un campo de este caso de tipo texto, habrán otros campos que son en este caso de mayor desglose, como lo están viendo por aquí, habrán otro tipo de datos en este caso que son de archivos, y otro tipo de datos en este caso que pueden ser de opciones, ¿no? O sea que uno puede realizar un marcado y tener un desglosable, ¿no? Por ejemplo, en este caso puedo marcar si es un accidente-incidente, ¿no? Entonces, de esta manera, pues nosotros generamos un conjunto de datos que son de elementos de entrada, en la cual la inteligencia artificial lo va a tomar, lo va a considerar y te va a realizar lo que es el análisis de causa. Por supuesto, como cualquier elemento de inteligencia artificial, pues la idea es que uno pueda en este caso utilizarlo como una herramienta para que uno oficialmente pueda, en este caso, tener su análisis a modo de conclusión y llevado por sí mismo, ¿no? Más no como un criterio en donde definitivamente pretenda de que todo le realice la inteligencia artificial y de esta manera, pues, dar a entender de que ese es el análisis que uno finalmente presenta como organización, ¿no? Entonces, eso sería la premisa principal, que las personas que, por supuesto, estamos aquí y que estamos familiarizados con cualquier herramienta de inteligencia artificial, pues seguramente ya, digamos, se lo esperaban de por sí, ¿no? Es totalmente natural. Bueno, mencionado ello, pues también podemos ver acá que no solamente queda ahí, ¿no?, sino en realidad las soluciones que nosotros brindamos para lo que es el accidente, incidente en sí, ¿no?, para poder generar el reporte, no solamente se queda en la generación de reportes, sino está en una gestión completa, ¿no?, el cual, por supuesto, tiene una serie de etapas. Dentro de ellas, por ejemplo, está que primero se detecta lo que es el accidente, se hace un análisis de causa asistido, producto de ello se gestiona un plan de acción, ¿sí? Y luego de generar lo que es en este caso el plan de acción, se evalúa la eficacia, ¿sí? En caso haya sido eficaz, se considera un conjunto de lecciones aprendidas y se termina el proceso. En caso no sea así, pues se regresa al plan de acción hasta que se genere la eficacia total, ¿no? Entonces, ese es el elemento en todo caso que, el flujo que seguiría este elemento, esta estructura que estamos viendo por aquí. Si queremos ver algo más completo, pues acá tengo un expediente, en este caso modelo, para que puedan evidenciarlo, ¿sí? Acá lo hemos visto de una forma más inicial, pero por supuesto acá lo podemos ver que ya es otro expediente, es otro caso, en donde definitivamente ha ido pasando por un conjunto de etapas, ¿no? Por ejemplo, nuevamente acá tenemos que también es un accidente, ha ocurrido en otro lugar distinto y así, ¿no? Y acá podemos ver que ya hay una descripción mucho más detallada de lo que ha ocurrido, ¿no? Producto de ello se tiene acá un conjunto de imágenes, el cual son las evidencias de que efectivamente se ha dado el accidente o lo que ha repercutido por ahí.
Y acá tenemos un análisis de causa, ¿no? Que estamos viendo que toma los datos que hemos generado aquí para generar una serie de análisis, incluso de 5 porqués como conclusiones, ¿no? Por ejemplo, acá de manera interesante ya te dice, ¿no? ¿Por qué fue atropellada la colaboradora? Porque estaba cambiando la rampa de vehículos y así, ¿no? Entonces vas llegando a una causa origen de que lo puedes considerar si es que llegas realmente a lo que es como tal, ¿no? Porque al final te dice, ¿por qué no había un espacio adecuado? Porque faltó una infraestructura de señalización adecuada de la edificación. Por lo cual vas a realizar un plan de acción en donde justamente busques atacar la causa principal y así retroceder a las otras causas que has identificado, ¿sí? Como estamos viendo justamente por acá. De esta manera, pues ya producto de este análisis que te está realizando la misma inteligencia artificial, pues dos cosas, ¿no? O bien puedes plantear un análisis de causa que lo puedes redactar tú mismo para que des a entender de que ese es el análisis de causa oficial que planteas para la organización y que con ello vas a generar un plan de acción. O puedes trabajar directamente con lo que indica la IA y de esta manera pues puedes organizar tu propio plan de acción como tal, ¿no? En este caso, por ejemplo, de forma a propósito, se ha realizado en este caso un plan de acción en donde no se han ingresado los datos y lo que está indicando la verificación de la eficacia es que no se han realizado las tareas de manera correcta, ¿no? Entonces, hasta que no se ejecuten las diferentes actividades que consideren que necesita para atacarse esas causas y de esta manera puedan ser saldadas estos puntos, pues entonces la evaluación de la eficacia no va a indicar de que se aprueba, ¿no? Cuando ya tenemos acá un conjunto de, en este caso, de actividades, que el cual está indicando la acción que se va a realizar, el responsable que va a ser asignado y la fecha en la cual está asignado, pues ahí recién se puede indicar que efectivamente llegó un punto en donde se realizó las diferentes actividades y de esta manera pues ya plantean una lección aprendida en caso aplique, ¿no? En este caso no aplica, por eso colocan NA y de esta manera se concluye, ¿no? En cuanto a lo que son algunos criterios importantes, acá poder observar está que tenemos un elemento imprimible rápido, ¿sí? Que estamos viendo justamente por aquí. O sea, podemos tener de esta manera un elemento imprimible por defecto que ya la plataforma de por sí te lo genera. Entonces ya esto de acá lo puedes en este caso compartir, ¿no? Con otros, en este caso, con otros conjuntos de personas o partes interesadas que no tienen necesariamente acceso a la aplicación, como estamos viendo justamente por aquí. También tenemos en este caso la posibilidad para poder establecer este tipo de reportes de una forma más personalizada, ¿no? Por supuesto, siempre con sus diferentes criterios que la plataforma puede ofrecer, pero en esencia sí hemos ya a nivel de las diferentes organizaciones, muchas de ellas han sido cubiertas con unos reportes un poco más personalizados o al menos acercándose mucho a lo que buscan, ¿no? De por sí. Pues luego de ello corresponde ya a ver que también tienes en este caso la posibilidad de poder, en este caso, exportar, ¿sí? El conjunto de diferentes accidentes, incidentes, en caso, por supuesto, lo hayas tenido como una tabla como esta, ¿no? Entonces, si uno quiere en este caso compartirlo, esta tabla general, pues lo que puede realizar en este caso es mediante este botón de exportar, que acá lo voy a mostrar, ¿no? Entonces, como pueden acá evidenciar, pues la herramienta no solamente te permite de por sí disponer data que está por dentro, sino también te permite tener un criterio de exportación, ¿no? El cual, por supuesto, es muy importante porque seguramente muchas de estas les va a ayudar para que así ustedes puedan también, mediante esa data, trabajarlo y generar unas conclusiones propias que de repente no de por sí les gustaría tenerlo de una forma más propia, ¿no? No necesariamente realizada en la herramienta, ¿no? Entonces, eso es de por sí entonces un conjunto de datos que por supuesto pueden generar como exportación de tal, ¿no? Entonces, ya mencionado esto, pues también tenemos acá en este caso otro tipo de soluciones que tienen mucho que ver, que en este caso son los reportes de actos y condiciones inseguras, el cual sigue también un flujo, como podemos ver, el cual primero se reporta una observación, un acto de por sí, dependiendo sea del caso, pues si es que es un producto de una inspección, pues se realiza primero dicha inspección y luego se ejecuta el plan de acción. En caso no se necesite y directamente se ejecute el plan de acción, se deriva acá. Y luego de ejecutar el plan de acción, en este caso corresponde realizar un análisis de la verificación de la eficacia en las acciones y en caso esto sea eficaz, pues se cierra el expediente, ¿no? Acá tenemos un modelo en donde justamente se ve evidenciado ello, donde se ve que se reporta, en este caso, mediante una fecha, una hora, una descripción, una criticidad, ¿no? En este caso, acto o alguna condición insegura, ¿no? Y dependiendo de ello, pues se ejecuta en este caso una lista de chequeo que estamos viendo por aquí, que va a tener en este caso como conclusión algunas actividades a realizar para poder levantar de repente los hallazgos que se han tenido por este lado, ¿no? Una vez concluido este conjunto de planes de acción que estamos viendo justamente por aquí, cuando se cierra, por ejemplo, acá tenemos
una de estas acciones, ¿sí? Acá tenemos un comentario que realiza mediante una evidencia y con ello pues ya queda saldado, en este caso, dicha actividad, ¿no? Luego de ello, pues todo lo demás que me han mencionado en la oportunidad anterior también se mantiene, ¿no? Pueden generar un imprimible de forma directa, predefinida, pueden tener en este caso un reporte un poco más personalizado de por sí, tiene mucho grado de similitud con muchas de las normas que utilizan en este caso los diferentes países y también en este caso tienen la oportunidad de poder realizar el exportable de los diferentes expedientes que tienen de este criterio que estamos viendo por aquí, ¿no? De lo que es un acto o condición insegura. Bueno, ya mencionado entonces estos puntos, finalmente ya para concluir y terminar, está también nuestras soluciones de Business Intelligence, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Llega un punto en donde, por supuesto, todo lo que hemos mencionado aquí, ¿no? En estas oportunidades, a través de diferentes expedientes podemos tener un control y todo lo demás, pues llega un punto en donde inclusive esto puede llegar a ser para muchos, o sobre todo para gerencias de una dirección mucho más elevada, ¿no? O una alta dirección, como decimos, pues llega a ser quieren tener una representación, en este caso, más fácil en este caso, de visualizar, ¿no? O de interpretar. Bueno, en este caso ya se utiliza, en este caso, un BI, ¿sí? Que podemos ver por aquí, ¿sí? En donde las soluciones lo que realizamos es tener una representación gráfica de el conjunto de diferentes expedientes. Para estos casos de ejemplo, sea para actos y condiciones inseguras, el cual van a tener diferentes expedientes en las cuales una de ellas acá lo estoy mostrando, y otro puede ser en este caso también para incidentes, ¿no? Que estamos viendo por aquí, o accidentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos mostrando un BI en donde se ve cómo ya las áreas están separadas por un elemento gráfico, de tal manera que si yo le digo, bueno, quiero separar aquellas observaciones, ¿no? En donde viene producto de, vamos a ponerle aquí, de transportes, pues uno señala acá y toda la data se actualiza, ¿no? Si uno quiere hacer una combinación en donde, por ejemplo, se vea que sea de transportes, pero al mismo tiempo que la descripción, o vamos a decirlo por acá mejor, respecto al, a ver por aquí, respecto al periodo, en este caso de este mes de mayo, ¿sí? Quiero también realizar acá una actualización, entonces acá pueden ver que se actualiza como tal. Quiero retirar los filtros, pues les doy clic acá a la X, les doy clic acá a la otra X y así también voy viendo, ¿no? Quiero aquellos en donde el puesto observado sea, vamos a ponerle aquí soldadura, pues señalo acá y todos los demás elementos gráficos pues se actualizan, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá tenemos este conjunto de soluciones también dadas a nivel de Business Intelligence para que pueda tener una visión, una visibilidad, una interpretación más rápida desde el punto de vista gráfico, ¿no? Y una interacción más acorde a buscar a que esta información sea más fácil de interpretar y por ende también tomar decisiones de manera general, ¿no? Por ejemplo, si ven por acá que en cuanto a los operadores supera al resto, pues van a seguramente en el siguiente periodo, por ejemplo, el siguiente mes, a tener mucho más cuidado con los operadores, ¿no? Con la intención de que en este caso esto se pueda reducir, ¿no? Y así. Entonces, esa es la idea en términos generales de un BI, ¿no? Ya el otro que voy a mostrar aquí es un BI, pero orientado en este caso a lo que es los incidentes, accidentes, en este caso para un flujo de lo que es de minería, ¿no? Asociado. Entonces acá vemos cómo efectivamente tenemos un criterio de separación, que en este caso se llama distribución por tipo de contacto, ¿no? O sea, es decir, si es que cuáles son los que han sido debido a una caída de diferente nivel, caída del mismo nivel, o golpeado por un objeto o una herramienta. Igual si yo le doy clic acá, todos los demás datos se actualizan, como pueden ver, y en función a eso pues pueden tomar una decisión. Si es que quiero en este caso retirarlo, pues lo puedo ver por aquí también, ¿sí? Si quiero acá ver en este caso cuáles son aquellos en donde han sido afectados por en una parte del cuerpo determinado, también lo puedo hacer acá mediante un elemento gráfico, ¿no? Como podemos ver, miren, acá tenemos, por ejemplo, en el caso de las piernas, ¿sí? Y si yo le doy clic acá, pues en este caso se actualiza toda la gráfica para poder saber todos aquellos expedientes y todas las diferentes actualizaciones en las diferentes opciones que han marcado, ¿no? Para solamente con lo que son las piernas, ¿no? Entonces, el análisis de esa manera se centra únicamente en ello. Quiero de repente una combinada, de repente entre lo que es piernas y lo que es en este caso, vamos a poner por aquí a ver si lo podemos ver, me parece que no es por aquí. En este caso vamos a poner que sea, a ver, aquí piernas, tenemos aquí también estas partes múltiples y también queremos de los dedos, ahí está.
Entonces, como podemos ver, se actualiza también la gráfica señalando 3 diferentes elementos que vemos por aquí, ¿no? Quiero retirarlo otra vez, pues así, ¿no? Y de esta manera, pues van a tomar también un conjunto de decisiones, ¿no? Por ejemplo, acá se ve que efectivamente ha habido en el MLSC, pues ha habido una gran cantidad en este caso de lo que es accidentes e incidentes y por eso se ha generado, ¿no? Entonces, eso es lo que por el momento quería mostrarles, ¿no? En grandes rasgos, para que vean cómo, en este caso, las soft skills de por sí son aplicados y que, por supuesto, nuestras herramientas como SG Suite puede ayudarles a tener ese tipo de desarrollos, ¿no? En donde de tal manera puedan generar ciertas conclusiones de manera acertada, rápida y también al mismo tiempo eficiente, ¿no? Eso sería entonces todo por el momento. Bueno, muchas gracias.